Hello everyone and welcome to a new English class. Today we are going to talk about cleaning the beaches and starting sustainable projects. Hoy día vamos a hablar chicos de limpieza de playas, del tema en un audio de cuidado del medio ambiente y también de proyectos sustentables en el colegio. Para comenzar, first watch the images and think about the actions that we could take to keep our oceans clean. No es necesario que escriban esto más que nada un tema para que lo reflexionen antes de empezar. Ahora, esta actividad sí es parte de lo que tienen que hacer en inglés. Listen to the audio and answer. What happens on International Coastal Cleanup Day? How many people participate each year? Recuerden, para saber qué dicen las preguntas, la idea es que busquen las palabras que están acá, que ustedes no conocen, las anoten, vean qué significan e intenten entender las preguntas, ¿ya? Estas dos de acá arriba se responden con el primer audio y estas de acá se responden con el segundo audio. Los voy a colocar los dos juntos separados por algo diciendo este primer audio y este segundo audio para que no se confundan, ¿ya? Las preguntas del segundo audio son las siguientes. What are the most common rubbish items? Y what's the best way to keep the oceans clean? La idea es que ustedes escuchen los dos audios y respondan esto en inglés en sus cuadernos. A continuación tienen el primer audio. Track 11, page 21, Activity 2. Hello and welcome to One World. This week we're talking about International Coastal Cleanup Day. Every year, nearly 9 million volunteers from 152 different countries spend a day clearing up over 61 million kilos of rubbish from the shores of our lakes, rivers, and oceans. In the last 25 years, they have picked up and kept records of 166 million items of garbage. So, we know what type of rubbish people are leaving all the way from Argentina to Vietnam. Ahora pasemos a escuchar la segunda parte. Track 12, page 21, Activity 3. Let's talk to just 3 of the 9 million volunteers. Misaki from Japan, David from Kenya, and first, Julieta from Mexico. So, Julieta, what are the most common items the volunteers pick up? The most common item of trash we pick up is cigarettes. You find them everywhere. In the last ocean cleanup, we collected nearly 2 million worldwide. Plastic bottles come in at number 2. We picked up over 1 million of them. There are also loads of plastic bags. And then come bottle tops and lids, food containers, and eating utensils from plates to spoons. Incredibly, balloons are really common too. And these are all things that people leave. People like you and me. So it would be so easy to stop. What's the weirdest thing you found? A wedding dress. A wedding dress? Yeah! And someone I know found a fridge a few years ago. And the really weird thing was, it was full of food. Misaki, what do you do in your everyday life? I'm a student. I'm studying languages at the university. How does this trash affect wildlife? Well, birds, fish, and other animals can get trapped in it. So, what happens to them? Well, maybe they can't feed or swim, and they die. That's such a shame. Yes, it's really awful. Okay. David, who gets involved in the big beach cleanup? Everybody. There are whole families, students, young and old. We were quite a small group last year, but this time there were hundreds of us. It was really cool to see so many people. So, it's a fun day, but also an important day. That's right.
We must continue to have cleanup days to keep our oceans clean. But to really solve the problem, we have to stop throwing trash into the sea in the first place. It's a no-brainer. Only then will we have clean, healthy oceans. Thank you very much. Ok, continuemos. La actividad, chicos, más importante del día de hoy va a ser el comienzo de la actividad evaluada. La actividad evaluada va a ser escribir un artículo. ¿Ya? Primero vamos a ver este texto que tenemos acá y sus partes. Y después vamos a pasar a las instrucciones. El texto dice, Cornhill High School Eco Group. Este es el título. ¿Ya? Matt Parker, Year 9. El título, la idea es que sea creativo e informativo. ¿Ya? Y que incluye también el nombre del autor, acá abajito. This term, the school eco group set up a food waste recycling project to save energy and help the planet. Our school uses loads of bins for recycling paper and cardboard, but no one used to recycle their waste food. Schools in the UK throw away more than 110,000 tons of food each year. That's as heavy as 18,300 elephants. Esta primera introducción, chicos, explica de qué es el proyecto, de qué vamos a trabajar, qué vamos a hacer, ¿ya? Nos da como la información general. Después, we've already done a lot of things this term. For example, we put green plastic food waste bins everywhere. The staff room, the canteen, the playground, and the school kitchens, in order to encourage everyone to put their food waste in them. We have a rota and different classes take turns in taking the waste from the bins to the school garden, where it's used as compost. We monitor the project each week so that we can make sure it's working. We've also given talks in assemblies to tell everyone what we are doing. And we spoke to the local newspaper as soon as we started the project because we wanted as many people as possible to know what we were doing. En este párrafo, chicos, hablamos de los pasos que hemos tomado para hacer el proyecto del que estamos hablando en el primer párrafo. ¿Ya? En este caso es una huerta y usamos los desechos del colegio, las cosas de alimentos, para usarlas como compost y para usar como fertilizante en la huerta. ¿Ya? Entonces aquí hablamos de los pasos que seguimos para hacer el proyecto, para empezar, las cosas que informamos, las cosas que hicimos, todos los pasos. ¿Ya? Finalmente decimos, so look for an eco project to join so as not to waste any more food. And if you can't find one, start one yourself. It really is the most useful thing I've ever done. En este, chicos, último párrafo, que es la conclusión, tienes que invitar a los lectores de su artículo a empezar su propio proyecto, ¿ya? A hacer algo por ellos mismos o a unirse a algo. Tenemos entonces una introducción que tiene que ser atrayente, o sea, un título atrayente, una introducción que nos informe de qué vamos a hablar, cuál es el proyecto, los pasos que seguimos para el proyecto y una invitación. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Es su turno para escribir. Tienen que imaginar que su colegio quiere empezar a cultivar sus propios vegetales. Ya que este colegio acá quiere hacer una huerta. Primero, ¿qué pasos debería seguir para comenzar el proyecto? ¿Qué y a quién involucra el proyecto? ¿Cómo podrían ayudar otras personas externas? Por ejemplo, en el texto de acá, chicos, ellos informaron, no sé, a los profesores, al diario, para que hicieran nota al respecto y a lo mejor pudieran recibir ayuda externa de las personas de la comunidad. ¿Ya? La idea es que organicen sus ideas y creen un outline, lo que vimos en las clases anteriores, no sé si se acuerdan. Que organicen su idea, qué voy a decir en la introducción, qué voy a decir en el primer párrafo, qué voy a decir en el segundo párrafo, qué voy a decir en la conclusión. Esto es en parejas, no más de dos. Pueden hacerlo solos o en parejas, pero no de tres. ¿Ya? Y tienen que entregarme el outline con la organización de las ideas la próxima semana. ¿Ya? Después de eso yo los voy a revisar, se los voy a enviar de vuelta y van a tener que escribir su artículo. Ahora, ¿cómo los voy a evaluar? Los voy a evaluar lo que les acabo de decir. Que tenga un título atrayente, que la introducción explique de qué trata el proyecto, que contenga al menos un párrafo detallando los pasos de información, la conclusión que invite a los lectores a hacer sus propios proyectos, la puntuación y las mayúsculas que estén correctas, que las oraciones en su mayoría estén estructuradas de manera gramaticalmente correcta
y qué trabajo se ha entregado a tiempo. No es nada del otro mundo, ¿ya? Yo se los voy a corregir y les voy a dar la oportunidad de que lo entreguen perfecto. Lo único que tienen que hacer es enviarme sus avances para que yo pueda corregirlos y así ustedes no se equivoquen. Eso es todo. Recuerden, título atrayente, introducción de qué trata el proyecto, pasos que tendrían que tomar o que están tomando, imaginariamente una invitación. ¿Ya? Esto es de a dos o solos, de a dos o solos. Próxima semana es solamente el outline de organización de la información, no el texto completo, solamente el outline. Si tienen dudas, por favor envíenlas a mi WhatsApp. Ustedes saben que yo respondo siempre, a no ser que lo envíen muy tarde. Esto es todo por hoy y nos vemos la próxima clase.